Gloria a Dios. Leemos la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, que está con nosotros y nos da la oportunidad de alabarte y cantarte y de servirte y conocerte y de ser medios por los cuales tú manifiestes tu presencia y manifiestes tu plan y tu propósito con la raza humana. Somos tus hijos, tu iglesia, los redimidos. Te agradecemos profundamente en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Gracias, buen Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dentro de esas diferentes cosas que Pedro nos dice a nosotros que debemos añadirnos, o sea, añadirle a la fe, añadirle a la fe. Y hago siempre esta aclaración, esta salvedad, porque no es añadirle a la fe para que otras cosas nos ayuden a ser salvos. Es añadirle a la fe por cuanto ya por la fe somos salvos. La fe en Cristo Jesús nos salva. Pero cuando añadimos estas cosas que hablan los apóstoles, hacemos que las expresiones de fe nos ayuden a que Cristo se vea en nosotros. Las personas que aceptaron a Cristo Jesús en el lecho de muerte no necesitaron nada más. Se dieron cuenta que Cristo era Salvador, lo aceptaron y se murieron, se fueron con el Señor. Pero a los que nos dejaron, las Sagradas Escrituras nos hacen recomendaciones por muchas cosas, por muchas razones. Una de ellas es que la naturaleza humana caída está con nosotros. Esta naturaleza humana que se rebela en contra de Dios, se rebela en contra de la palabra, se rebela en contra de lo que Dios ha hecho. E insiste, esta naturaleza humana caída, insiste en seguir las pisadas del siglo. Estas cosas que los apóstoles nos hablan para añadirnos, nos ayudan precisamente a ser mejores creyentes. Pedro dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ni ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento del Señor Jesús. Podemos hacer
debemos hacer nuestra vocación eficaz. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice el apóstol. Yo digo, en el mundo hay peligro. Mientras estemos aquí hay peligro. Peligro de caer, dice el apóstol, que quiere estar firme y mire que no caiga. ¿Cómo evitar caer? Añadimos estas cosas a la fe y nos ayudan precisamente para que no tengamos que caer. Para que las posibilidades de no caer se aumentan. Se aumentan. Hay varias palabras que nos ayudan a definir piedad. En el Nuevo Testamento se usa mayormente una palabra, eusebia. En el Antiguo Testamento se usan otras. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento no se usa en el Antiguo. En el Antiguo Testamento, cuando hay un contexto que habla de piedad, usualmente quiere decir misericordia, compasión, bondad. Nosotros podríamos decir, ten piedad de mí. En el Antiguo Testamento dice, ten misericordia de mí. Pero en el Nuevo Testamento, esa palabra que usa Pedro quiere decir reverencia, santidad, esquema del Evangelio. Pero cuando se toman todas las definiciones sobre piedad, todas esas definiciones le dan el debido peso a los dos elementos de la piedad. ¿Cuáles son los dos elementos de la piedad? Uno, una actitud correcta hacia Dios. Dos, una conducta correcta, adecuada al efecto, o sea, hacia esa actitud correcta hacia Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Por qué añadirle a la fe piedad? Ya mismo vamos a entrar, hermanos, en el texto, pero ¿por qué añadirle a la fe piedad? Porque nos ayuda a tener una actitud correcta hacia Dios. ¿Cuál debe ser esa actitud correcta hacia Dios? Reverencia. Y una conducta correcta y adecuada hacia esa actitud correcta. El texto que le leí al principio, donde Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire cómo lo pone Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios no tiene carne. Eso sucedió 2000 años atrás, donde Dios se añadió una naturaleza humana y se manifestó Dios en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pedro le dice, añade a la paciencia piedad.
Y uno lo lee y lo... añádele paciencia, añádele conocimiento, añádele... Pero cuando Pablo dice, grande es el misterio de la vida. Oh, Dios fue manifestado en carne. Entonces no estamos hablando de algo simple, hermanos. No estamos hablando de algo simple. Algunos consideran la piedad como creencia correcta. Unida a un modo correcto de acción. Pero la piedad es devoción más bien que creencia. Y la acción no está unida a la devoción, sino que surge de ella, generada por un poder interior. Piedad no es una creencia, es devoción. ¿Y qué es devoción? Devoción es definida como amor, veneración, fervor religioso, práctica piadosa, no obligatoria, inclinación, afición especial, costumbre devota y en general costumbre buena, prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y a hacer su santa voluntad. Eso es devoción. Eso es devoción. En la devoción no hay nada obligatorio. En la devoción hay expresión voluntaria. ¿Por qué? Porque es piedad. La piedad es reverencia. ¿Y de qué nos habla la reverencia? La reverencia nos habla de que sabemos que Dios está ahí. Usted no sé si se acuerda, tal vez los que se criaron en el Evangelio, cuando iban a entrar al templo les decían, shh, estás en la iglesia. Decían, quítate la gorra o el sombrero. ¿Sabe que en la iglesia donde yo pastoreaba había una diaconisa que tenía una especie de un envase? Cuando veía a los muchachos que se acercaban masticando chicle, le ponía el envase ahí para que echaran el chicle en el envase. No entre al templo, a la casa de Dios, masticando chicle. Eso es irreverencia. Gloria a Dios. Entonces la piedad es todas esas cosas. La piedad no es una expresión o manifestación religiosa. ¿Sabe que la expresión de la manifestación religiosa, algunos religiosos, usted los ve que andan así? Eso no es piedad. Eso es una expresión religiosa. Y la piedad no es una expresión religiosa. La piedad es una expresión consciente de reverencia. Consciente de reverencia. Consciente
de una disposición de dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Es una acción consciente de que Él está ahí. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si la piedad es solamente para el templo o si la piedad es para 24 horas al día. ¿Está Dios ahí solamente cuando venimos al santuario? ¿O está Dios ahí 24 horas al día? La piedad no es una expresión o manifestación religiosa, sino una forma de ser de la nueva criatura. ¿Cómo es que debe ser la nueva criatura? Reverente a Dios. Reverente, ¿cuándo? Siempre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La piedad debe estar con nosotros siempre porque somos nueva criatura. Y la piedad es una expresión de la nueva criatura. Éramos irreverentes. Especialmente los que no conocíamos a Dios. Es más, le voy a decir más. Con todo y que yo no conocía a Dios, y a muchas personas le pasaba esto, no conocíamos a Dios, teníamos cuidado cuando nos referíamos a Dios. Nos enseñaron eso. Nos enseñaron eso. Y como nuestro espíritu salió de Dios, nuestro espíritu le gusta esas cosas. Aunque el ser humano no conozca a Dios, pero si le enseñan ciertos principios, tiende a practicarlos. La piedad, tal como las demás cosas que Pedro menciona, están disponibles para nosotros dentro de esa nueva creación. No es religión, hermanos, sino una nueva creación. Para poder tener esa relación con Dios hay que ser nueva criatura. Cuando somos nueva criatura y tenemos esa relación con Dios, algo sucede con nosotros. Cuando le prestamos, por supuesto, atención a la fe, o cuando aprendemos a prestarle atención a la fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Por favor, alguien que me lo diga, que no veo.
Eso es fe. Confianza y dependencia total. Cuando le prestamos atención a la fe, algo sucede con nosotros. Vaya conmigo a Mateo 26. Mateo 26, 7, 3. Mateo 26, 7, 3. Había tomado preso al Señor y alguien reconoció a Pedro donde él negó al Señor. Pero el 73 dice, un poco después acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Algo sucede con un ser humano cuando le da su corazón a Jesucristo. Le presta atención a la fe. Ese cristiano comienza a vivir la piedad. Y la piedad lo ayuda, dentro de otras cosas, a parecerse a Jesucristo. Por eso Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y vimos a Dios, o aquellos que lo vieron en la persona de Jesucristo. Cómo Él vivía, cómo Él hablaba, cómo se comportaba, el tiempo que empleaba con el Padre, la reverencia que Él tenía de Dios y las cosas sagradas, el respeto que le tenía a los demás creyentes, el amor que le tenía a las gentes, cómo trataba a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Un ser humano que viene al Señor Jesucristo y comienza a prestarle atención a la fe, comienza a parecerse a Jesucristo. ¿Sabe qué hace eso? Dentro de otras cosas, ¿sabe qué lo hace? La piedad. Gloria a Dios. No hay que forzarnos. No hay que jugar un jueguito religioso. Solamente prestarle atención a la fe.
vivir la fe. Y estas cosas van a comenzar a manifestarse en nosotros. Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Noten lo que está diciendo Pablo, hermanos. Pedro escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y nos dijo, añade a la fe. Añade a la fe. Pero Pablo está escribiendo también siendo inspirado por el Espíritu Santo, por la revelación que recibió del Señor Jesucristo en relación al Evangelio. Él dijo, esto yo no lo recibí de hombre alguno, sino que lo recibí por revelación. Entonces, el asunto de la piedad es una doctrina. Estaba leyendo un teólogo que dice que la piedad, cuando se presenta en la Sagrada Escritura, en esa oración que dice Pedro, es un sustantivo. Algo que es real, que es verdadero. Bendito sea Dios. Si alguien no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aleluya. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Cuál es el mayor ejemplo de piedad en la Biblia? El Señor Jesucristo. Porque era la piedad encarnada. Jesucristo es la piedad encarnada. No hubo un hombre más reverente a Dios que el Señor Jesucristo. Cuando se acercó al templo y encontró a aquella gente vendiendo, me imagino yo que el Señor se quedó contemplando y salió del templo y fue y se hizo un fuete. Se hizo un fuete. Ustedes conocen el registro sagrado. Hizo un fuete, a fuetazo limpio sacó los cambistas del templo, viró las mesas y le dice, ustedes han hecho en la casa
mi casa de oración, casa de ladrones. Cristo no andaba así, como los religiosos. Él les decía a los demonios, cállate. Hizo ese fuete y sacó del templo a aquellos que estaban. Le dijo a Pedro, cuando Pedro preguntó, Señor, ¿y este? Y le dijo, ¿a ti qué te importa? Dijo, sígueme tú. Nadie más reverente que Jesucristo. Nadie con más piedad que el Señor Jesucristo. Cuentan. Esto lo contó, él mismo lo contó. Pablo hermano llevaba predicando en Puerto Rico, en un lugar. Y se acercó un individuo a interrumpir el culto. Y el Señor le habló y le dijo lo que tenía que hacer. Guille se bajó de la plataforma y le ha dado un manoplazo. Le ha dado un manoplazo a ese que viene a interrumpir el culto. Cayó tendido, achocado. Pero cuando se levantó de ahí se convirtió a Cristo. ¿Por qué él hizo eso? Porque el Espíritu Santo le dijo que lo hiciera. La gente piensa que el Señor Jesucristo es un payaso. El Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso. Ananías, ¿por qué tú permitiste que Satanás llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Ahora mismo vas a caer muerto ahí por haberle metido al Espíritu Santo y cayó muerto. Es una irreverencia mentirle al Espíritu Santo. Hay cosas que Dios no soporta. Dios no lo soporta. Cuando usted lee el capítulo 6, si no me equivoco, de Proverbios, de las 7 cosas que el Señor aborrece. Que el Señor aborrece. Coré, con toda su familia, se los tragó la tierra vivos. Dios no resiste la irreverencia. Hermanos queridos, ¿por qué es tan importante la reverencia? La piedad, porque es reverencia a Dios. Reconoce a Dios todos los días, donde quiera que estemos. La piedad reconoce a Dios. Y eso es completamente importante porque esta naturaleza puede ser que aquí en este lugar nosotros seamos conscientes de la presencia del Señor, estamos en el templo, pero a veces salimos y nos olvidamos de que el Señor está ahí también con nosotros. ¿Nos pasa eso o no nos pasa, hermanos? Y en la forma que compartimos, a veces somos irreverentes al Señor. Y de esas cosas hay que tener cuidados, mucho cuidado. Segunda de Timoteo, capítulo 3. También, segunda de Timoteo 3:1.
al 5 también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo es eso? Ahora. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Es la reverencia a Dios buena? Gloria a Dios, de eso se trata, hermanos. Aborrecedores de lo bueno. Yo oí unas personas una vez, porque no estaba en el templo, entonces como que se salieron un poquito. Yo le dije, hermanos, no estamos en el templo, pero no porque no estamos en el templo dejamos de ser quienes somos y a lo que vamos. Y me dijeron, sí, pero hay tiempo para todo. Citaron a Salomón, hay tiempo para todo. Salomón no estaba diciendo que se debía sacar tiempo para todo. Salomón estaba diciendo que en la vida hay tiempo para todo, aparece tiempo para todo. Dos cosas diferentes. Él hizo un análisis de la vida y encontró que en la vida se encuentra tiempo para todas las cosas. Entonces nosotros no podemos decir hay tiempo para todo e ignorar la reverencia a Dios, la piedad. Infatuados, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Usted sabe que esta naturaleza nuestra es como un imán. Lo que ve, lo quiere imitar. Lo que ve, lo quiere imitar. Si nosotros se lo permitimos, lo hace. Lo hace. La única forma de evitar esas cosas es conociendo estas cosas que dice la Escritura, conociéndonos a nosotros mismos y decidir. Decidir que estas cosas que dice Pedro se manifiesten en nosotros, vivir por ellas. Porque si uno no lo decide, esta naturaleza humana caída nos gobierna. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cuál otra palabra podríamos utilizar ahí en vez de reverencia? Piedad. Agradándole con temor y piedad. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, no estamos hablando, queridos hermanos, de algo que se aplicaba solamente a la iglesia primitiva. A la iglesia en Éfeso solamente. A la iglesia en Colosas solamente. No. A la iglesia en Filipos solamente. No. Porque eso es otra excusa que mucha gente usa. Sí, pero eso es para aquella iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué el Espíritu Santo permitió que llegara a nosotros si eso es para aquella iglesia solamente?
Había algo que era solamente para la iglesia de Colosas, y Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice que esta carta se lea también en la iglesia de Colosas y que la de los colosenses la lean ustedes. ¿Y dónde está la carta de los colosenses? Porque el Espíritu Santo no permitió que llegara aquí a nosotros. Porque para nosotros no era necesaria. ¿Por qué estas cosas llegaron? Porque pertenecen al canon, pertenecen a la revelación de Dios para nosotros. Son parte de la doctrina salvífica, queridos hermanos. Son partes. El que tiene estas cosas, viviendo estas cosas, no caeréis jamás. Entonces, queridos hermanos, lo que nos recomienda Pedro es que seamos diligentes, que expresemos toda diligencia, con diligencia, y que con diligencia procuremos añadir. Para añadir hay que reconocer que yo necesito estas cosas y decidir añadirlas. Solas no se me van a pegar. Tengo que añadirlas. Tengo que añadirlas yo. Y usted tiene que añadirlas. El Espíritu Santo no va a fallar en ayudarte. El que ayudó a Pedro cuando él estaba atemorizado y le dijeron, mira, tú eres de ellos también, porque aún en tu hablar te pareces. Y él maldijo y negó que él conocía al Señor Jesucristo porque el temor se apoderó de él. Pero después se da cuenta y escribe estas cosas precisamente para ayudarnos a nosotros a no experimentar lo que él experimentó y llegar al punto de perderse por poco, hermanos queridos, por poquito. Por eso nos escribe, si estas cosas están en vosotros, si abundan, no dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo. Cristo ya viene. Ya se acaba todo esto, hermanos. Se acaba todo esto. Como decía Jonás anteriormente, ya sea que vayamos a Él o Él venga a nosotros, el tiempo se acaba. Y hay que decidir, porque estamos hablando de prepararnos para el rapto. Prepararnos para el rapto. El Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, aquella iglesia tibia, tú eres tibio, ni eres caliente ni frío, por cuanto no eres ni caliente ni frío, te voy a vomitar de mi boca. Una de las características de la iglesia o del mundo religioso en este tiempo, en los postreros días, es que hay mucha tibieza en muchos creyentes. Mucha tibieza. No, hermanos queridos, nosotros somos un real sacerdocio. Yo no estoy manifestando fuego ahora mismo, porque el fuego está dentro y físicamente no puedo. Pero por mi corazón corre, queridos hermanos.
la pasión, el deseo, la devoción, el anhelo de vivir cerca del Señor, de estar preparado para el rapto. Y estas cosas que nos dice la Biblia nos preparan. Nos preparan. Vivamos, queridos hermanos, conforme a estas enseñanzas de la Escritura. No las dejemos pasar. Porque Cristo viene ya. Y viene por su iglesia. Viene por su iglesia. El día del Señor se acerca. Pero el primer acontecimiento del día del Señor es el rapto. Y luego la ira. El rapto es el primer acontecimiento del día del Señor. Y después del rapto, la ira. Por eso es que Pablo dice que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira. Porque nosotros somos la iglesia. Y Él dice que no nos dejemos mover por cualquier modo de pensar. Porque el mismo Señor Jesús descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así seremos librados de la ira, dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Así seremos librados de la ira. ¿Cuál es otra cosa que nos hace estar listos y ser librados de la ira? Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba. No en la hora, sino de la hora. Para que no entres. ¿Cuál es la clave ahí en ese texto? Por cuanto has guardado la palabra, que es fe, confianza y dependencia total en la palabra, entre las demás cosas. ¿Cuántos se van con Cristo? Dígalo con confianza, yo me voy con Jesucristo. Señor, te espero. Jesucristo, ven pronto. Y yo digo esto con más fuerza que ustedes, pero es por lo que es obvio. Pero el Apocalipsis dice, diga el Espíritu, ven, Señor Jesús. Y la novia diga también, ven, Señor Jesús. Amén. Prepárese, hermanos. Y decida agradarle con temor y reverencia, como dice Hebreos 12:21. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu presencia, tu palabra bendita. Gracias, Señor. Ayúdanos a servirte, a amarte, a ser obedientes a tu palabra y reverentes a tu presencia, Señor.
en toda nuestra manera de vivir podamos ser reverentes a ti. Gracias, oh Dios. Que tu gracia nos habilite, Señor amado. Cabato sebatone salamaya. Tu gracia nos habilite, Señor. Oh, en el nombre de Jesucristo, buen Dios. Gracias porque tú vienes pronto por nosotros. No te olvides de nuestros hijos que no te conocen todavía. En el nombre de Jesucristo, buen Dios. Amén.